evitar cualquier confusión y sométala a votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, me permito dar lectura al memorando número AN-ABIM-2024-0020-M de Quito, Distrito Metropolitano, 9 de febrero de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Conflijo Shaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto moción. De mi consideración, con respetuoso saludo, en el contexto de la sesión número 899 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para este día viernes 9 de febrero de 2024, en estricto apego a lo establecido en el artículo 8, numeral 8 del artículo 20, así como en los artículos 64, 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en razón del tratamiento de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, presento la siguiente moción. Mociono que se vote por el allanamiento de la objeción parcial a la disposición reformatoria primera del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, presentada por el presidente de la República del Ecuador. Se autoriza a la Secretaría General a realizar los cambios de forma que corresponda previo su envío al registro oficial. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente, señora Inés Margarita Alarcón Bueno, asambleísta. Hasta el texto de la moción, señor presidente. Sí, en el presente caso, acabamos hace un momento de votar la ratificación del texto original aprobado por la Asamblea, la cual no pasó, y esta moción es para el allanamiento a la objeción parcial del presidente de la República. Tome votación. Con su autorización, señor presidente, por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas, y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Como le establece el procedimiento legislativo, previo a cada votación se necesita el registro de los parlamentarios y parlamentarias, y con ello quienes lo hayan hecho pueden consignar sus votos. 4 formas de votación: el voto afirmativo, el voto en contra, el voto a través de la abstención y el voto blanco. Son las opciones que tienen los legisladores para consignar sus votos en los procedimientos que corresponde para dar a conocer su criterio frente a lo que ha sido planteado. En este momento corresponde la moción de la asambleísta Inés Alarcón respecto al allanamiento a la objeción parcial del Ejecutivo, que fue remitido, analizado y que se debatió también acá en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Y como lo recordamos, y según lo dice el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para el allanamiento se necesita el voto favorable de la mayoría de las y los asistentes a la sesión. Y para ello, con ello se podrá enmendar el proyecto con el voto favorable de los legisladores, es lo que plantea este artículo, según establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se han registrado 123 parlamentarios y parlamentarias. Y sí, justamente para estos momentos los asambleístas se registran para hacer la votación a la moción que se vote por el allanamiento de la objeción parcial a la disposición reformatoria primera del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Moción que fue presentada aquí por la asambleísta Inés Alarcón, que de momento los legisladores ya se registran 128 por ahora parlamentarios que están registrados para este proceso de votación, y un total de 137 parlamentarios ausentes, 9 legisladores que se registran por ahora en esta sesión. ¿Y qué es lo que dice el veto parcial del Ejecutivo? Y consta también dentro del documento, dice: la tarifa del impuesto al valor agregado será del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. Y también dice, artículo 65, tarifa del impuesto al valor agregado es del 13%. Con base en las condiciones de las finanzas públicas y la balanza de pago, el presidente de la República podrá modificar la tarifa general del impuesto al valor agregado previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. En ningún caso la tarifa podrá ser inferior al 13% ni mayor al 15%, salvo las excepciones previstas en esta ley. Y sobre esto es lo que se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional en esta moción, la segunda planteada en el Pleno de la Asamblea Nacional y que fue expuesta por parte de la señora asambleísta Inés Alarcón. Corresponde en este momento conocer si es que existen los votos para el allanamiento, es decir, aceptar lo que envió el presidente de la República, que ha insistido en el incremento del impuesto al valor agregado a través de este mecanismo que hemos dado lectura hace pocos instantes. Así es, vamos a revisar cómo avanza el registro. 130 asambleístas que se han pronunciado para este proceso de votación que fue hace contados minutos presentada por la asambleísta Inés Alarcón en esta sesión convocada de manera virtual por el presidente de la Asamblea Nacional.
Bueno, y recordemos también qué es lo que ya está en firme, qué es lo que se aprobó en segundo debate y que no fue observado por el presidente de la República respecto al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que plantea una serie de medidas recaudatorias para invertir en el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas e inteligencia estratégica. De esta manera, el proyecto establece una contribución que va del 5 al 25% de las utilidades generadas durante el periodo fiscal 2023 de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito y una contribución temporal única del 3,25% de las utilidades grabadas del ejercicio fiscal 2022 a las sociedades que obtuvieron ingresos en ese periodo. También modifica la Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio para que el presidente de la República, sobre la base de las condiciones de las finanzas públicas y la balanza de pagos, modifique también la tarifa del impuesto a la salida de divisas, que en ningún caso podrá superar el 5%, es lo que se planteó de esta manera sobre el análisis, el debate en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Estas son algunas de las alternativas y de lo que se pone a consideración y se puso a consideración del Pleno y que fue aprobado por el Pleno del Parlamento en segundo debate, cuando se desarrolló el análisis en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Esto es lo que decimos, no fue observado por el presidente de la República, más sí fue observado por el presidente de la República el IVA y también esto que planteó el 5% para el tema de los materiales de construcción, que también ya les dimos lectura respecto a la objeción parcial del Ejecutivo. 136 de 137 asambleístas registrados. Se está dando el tiempo correspondiente y que lo que dice también la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto al tiempo que se debe dar para que los asambleístas se puedan registrar a través de las curules electrónicas, considerando que se trata de una sesión en modalidad virtual. Esta es la sesión convocada para esta jornada, la 899 del Pleno del Parlamento. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. El martes 6 de febrero, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció en segundo debate respecto al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que decíamos plantea una serie de medidas para recaudar los fondos que permitan dar frente a la lucha contra la inseguridad. Pero pasaron pocas horas, menos de 3 horas, y el presidente de la República presentó también el veto parcial a este proyecto de ley. Inmediatamente al día siguiente se reunió la Comisión de Desarrollo Económico, analizó el veto parcial, presentó el informe que fue puesto y expuesto por parte de la señora presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, quien también presentó esta moción para la ratificación de lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional y que no obtuvo los votos, 78 votos a favor, y no obtuvo los votos que permitan la ratificación del texto. Es por ello que se ha puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la siguiente moción, la de la asambleísta Inés Alarcón, para el allanamiento de la objeción parcial del presidente de la República. 136 asambleístas registrados de 137, y en los próximos instantes iniciará esta votación para conocer si es que existe este respaldo para allanarse, es decir, para aceptar este cambio o esta moción o este planteamiento que ha sido presentado por parte del presidente de la República respecto a este proyecto de ley. Se trata del tercer proyecto económico urgente que fue remitido ya a la Asamblea Nacional. Una vez que haya el pronunciamiento del Parlamento ecuatoriano, se debe remitir al registro oficial para su publicación y con ello entrará en vigencia inmediatamente. La señora asambleísta Inés Alarcón también planteó dentro de esta moción allanarse a esta objeción parcial y que también la Secretaría de la Asamblea Nacional realice todos los cambios de forma que se requiera en el documento previo a la entrega al registro oficial. Estamos en el desarrollo de la sesión del Pleno 899 que corresponde a esta convocatoria en donde se conoce y se resolverá respecto al proyecto o a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica de nuestro país. Este es el pronunciamiento y en los próximos instantes lo conoceremos por parte del Pleno de la Asamblea Nacional y a través de los resultados que se desprendan.
Sí, vamos a revisar también, como lo decía Marisa, hizo el contexto ya de todo el trabajo parlamentario que se ha venido desarrollando también, al proceso de votación que en contados minutos se va a realizar. 136 asambleístas están registrados para la moción que en contados minutos lo ejecutarán aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, a la moción presentada por la asambleísta Inés Alarcón. 136 legisladores presentes para este proceso de votación. Pero vamos a revisar qué dice en el artículo 127 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a las sesiones virtuales. Dice que se entenderá por sesión virtual aquella reunión que se realiza desde distintos puntos del territorio nacional de forma remota, utilizando cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación asociadas a la red de Internet que garantice la posibilidad de interacción en audio y video simultáneamente y en el tiempo real entre los miembros, los integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional, y eso es lo que en estos momentos se está desarrollando, la sesión convocada por el presidente de la Asamblea Nacional que está desarrollándose de manera virtual, telemática. Así es, y son 136 asambleístas los que se encuentran registrados hasta este momento. Les recordamos que se trata de la sesión del Pleno 899, en el que se ha conocido la objeción parcial del presidente de la República y le corresponde a la Asamblea Nacional dar una respuesta dentro de los plazos que están establecidos y constan también dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 64 de la objeción a los proyectos de ley también establece que si la Asamblea Nacional no considera la objeción, no se allana expresamente o no se ratifica en su texto en el plazo señalado, se entenderá que se allanó de manera tácita a esta y la presidenta o presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el registro oficial. Si la objeción es parcial y también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad, en cuyo caso se suspenderán los plazos, principalmente el de 30 días, previsto en el trámite de la objeción parcial, el que empezará a correr desde la fecha en el que la Corte Constitucional notifique a la Asamblea Nacional su dictamen. Certifique si ha habido algún inconveniente técnico. Señor presidente, me permito informar que no contamos con ningún inconveniente técnico. Certifíqueme si ya pasó el lapso de tiempo establecido para registrarse para una votación en virtualidad. Señor presidente, me permito informar que ya pasó el tiempo establecido en el reglamento para la votación virtual. Cierre el registro y someta a votación. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que contamos con 136 asambleístas registrados. Se pone a consideración de la Asamblea Nacional la moción de allanamiento presentada por la asambleísta Inés Margarita Alarcón Bueno. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 136 asambleístas se registraron, empieza la votación y podemos observar que se ha hecho uso, sí, de las tres formas de votación. Votos afirmativos, votos en contra y se registra una abstención. Suman 11 votos afirmativos, 19 votos en contra y se mantiene un único voto en abstención. No se ha hecho uso del voto blanco hasta este momento y se dará el tiempo correspondiente para que los asambleístas puedan registrar sus votos a través de la curul electrónica en modalidad virtual. Es una sesión que se desarrolla en modalidad virtual y como hemos escuchado, también se solicita conocer si es que existe algún problema, inconveniente en el registro y votación de los parlamentarios y parlamentarias. De verlos, la unidad de tecnología se activa inmediatamente para resolver estas complicaciones que suelen presentarse en estas sesiones en modalidad virtual. Avanza la votación y podemos ver que los votos en contra aumentan, votos afirmativos son 28, votos en contra suman 60 y se registran hasta este momento 2 abstenciones. La asambleísta Inés Alarcón propuso el allanamiento, es decir, aceptar la objeción parcial del presidente que establece que la tarifa del impuesto al valor agregado será del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción y que las condiciones de las finanzas públicas y la balanza de pago permitan al presidente de la República modificar la tarifa general del impuesto al valor agregado, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. En ningún caso la tarifa podrá ser inferior al 13% ni mayor al 15%, salvo las
las excepciones previstas en la ley. Esto es lo que ha sido planteado por parte del presidente de la República para las observaciones correspondientes o la objeción del presidente en este proyecto que fue analizado, debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional. 30 días de plazo establece la ley orgánica para que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie. Estos 30 días para el primer y segundo debate concluían el 12 de febrero. El Pleno de la Asamblea Nacional, el 12 de febrero, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció antes de ese tiempo y lo decíamos, inmediatamente el presidente de la República remitió también su observación, su objeción parcial. Y cuando llegan las objeciones parciales, también la Asamblea Nacional tiene 30 días adicionales para poder pronunciarse. Y estamos dentro del plazo establecido y por ello también la Asamblea ha decidido tomarse inmediatamente la decisión de convocar a esta sesión para que se pronuncien respecto a este tercer económico urgente. Recordemos que hasta este momento el presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional 4 proyectos económicos urgentes. La mañana de ayer, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el cuarto económico urgente que plantea una lucha contra la corrupción a través de la extinción de dominio. Así es, Maritza, vamos revisando ahí también los resultados de momento. A la moción presentada por la asambleísta Inés Alarcón le han dicho 39 legisladores sí, pero dentro de este debate intervinieron 7 asambleístas. Vamos a revisar un poco de lo que fue las intervenciones, los aportes previo a las votaciones que en estos momentos ya se ha dado y que también están por realizar. Una de ellas fue de la asambleísta Dayana Pazle y dijo que la seguridad es el primer deber del Estado y que el gobierno no tiene los recursos económicos para enfrentar el crimen organizado. Por ello, ella apoyó que la recaudación del IVA diferenciado debe estar ejecutada inicialmente como se dio en el proyecto y que alrededor de 1.400 millones de dólares vendría a recaudar con estos impuestos para enfrentar a la lucha contra el crimen organizado que atraviesa el Estado ecuatoriano. También habló el asambleísta Rafael Dávila, dijo que las consecuencias del endeudamiento que incurría el Ecuador son graves si no se aplica el alza del IVA. Es necesario que se den nuevos impuestos que tiene como causal el crecimiento del gasto público que incide el Estado ecuatoriano para funcionar. También llamó a los legisladores a razonar y a reflexionar sobre la votación del alza del impuesto al valor agregado. Dijo que también el objetivo detrás de todo esto es restaurar la deuda pública del país, que es esencial y que esto vendrá también a que el SRI, llamó al SRI, así como también a las aduanas, a recuperar los impuestos que muchos de los casos, algunos sectores productivos no han cobrado también, manifestó el legislador. Fue el turno también de la asambleísta Fabiola San Martín, dijo: quienes paguen más tienen que hacerlo, tienen que pagar tributos, y rechazó el alza del IVA que vendría a afectar a los sectores sociales populares del Ecuador, dijo, y conminó al Ejecutivo también a pronunciarse, a revisar sobre el artículo 138 de la Constitución que decía, según la asambleísta, no puede presentar textos alternativos que de hacerlo habría incurrido en algo, en un asunto inconstitucional, manifestó la asambleísta. El proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica llegó al Parlamento ecuatoriano el 11 de enero de este año, entregado por parte del presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Daniel Noboa, fue el presidente quien entregó y remitió este económico urgente el 11 de enero. El 24 de enero, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate. El 27 del mismo mes, es decir, enero, el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó el proyecto en primer debate. El 31 de enero, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate. El 6 de febrero, el Pleno aprobó el proyecto en segundo debate. El 6 de febrero, es decir, ese mismo día, el presidente de la República notificó la objeción parcial. El 9 de febrero, es decir, este día, el Pleno de la Asamblea Nacional ya conoció, debatió y resolverá respecto a la objeción parcial del presidente de la República. Sí, y lo hablábamos detrás de todo este proceso parlamentario que, como se hace con todas las iniciativas legales que son presentadas aquí en la Asamblea Nacional, en la cual en estos momentos están realizando el proceso de votación sobre la económica urgente, la Comisión de Desarrollo Económico realizó como todas las mesas parlamentarias, un amplio debate para recoger los criterios de 27 actores que comparecieron presencialmente y presentaron sus observaciones al proyecto de ley. Esta mesa parlamentaria recibió y sistematizó 19 documentos con
con observaciones al articulado y escuchó a 37 personas entre autoridades de diferentes carteras de Estado, actores de la sociedad civil, representantes de gremios y organizaciones. El objetivo de esta propuesta legal es de enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica por la cual atraviesa el Ecuador y que ha agravado la difícil situación fiscal. Pero en el proyecto se plantea una contribución temporal de seguridad del 3,25% de las utilidades grabadas con el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2022 a las sociedades que obtuvieron ingresos en este periodo. Se excluyen a las micro, pequeñas empresas, bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Además, establece una contribución entre el 5 al 25% de las utilidades extraordinarias de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito generadas durante el periodo fiscal 2023. Las transferencias locales de los materiales de construcción tendrán un IVA del 5%. Establece que las transferencias locales de los materiales de construcción estarán grabadas también con una tarifa del 5%. Los recursos económicos que se recauden con esta ley se invertirán en el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas e inteligencia estratégica para garantizar la paz y la seguridad para los ecuatorianos. Aportará de manera contundente y sostenida en el tiempo esta lucha que supone no solo el combate de las Fuerzas Armadas y los grupos en contra de los grupos irregulares, sino también la atención prioritaria a la pobreza y las brechas de desigualdad. También, y sobre la objeción parcial del Ejecutivo, a través de estas observaciones, plantea la modificación al artículo 65 de la Ley del Régimen Tributario Interno para fijar el IVA del 13%. Además, el presidente podrá modificar la tarifa previo dictamen favorable del ente rector del Ministerio de Finanzas Públicas, que en ningún caso podrá ser inferior al 13% ni mayor al 15%, salvo a las excepcionalidades previstas en la ley. La resolución que adoptó aquí la Comisión de Desarrollo Económico en su momento fue el análisis respectivo para recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional ratificar las normas aprobadas por la Asamblea Nacional, que descartó el incremento del impuesto al valor agregado IVA. Faltan menos de 5 votos, 5 votos nada más por consignar, y con ello ya se cerrará este proceso. Verifique si hay algún problema técnico para la votación. Señor presidente, me permito informar que no contamos con ningún problema técnico dentro de la presente votación. Señor secretario, certifique si ya pasó el tiempo reglamentario para la votación virtual. Señor presidente, me permito informar que de acuerdo al reglamento de votación electrónica ya ha concluido el tiempo para la presente votación. Cierre la votación y denos los resultados. Con su autorización, señor presidente, me permito señor operador, por favor, presente resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 44 votos afirmativos, 82 votos negativos, 0 blancos, 10 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Inés Margarita Alarcón Bueno. Señor secretario, certifique si ha sido presentado